Nunca imaginé que una noche tranquila revelaría secretos tan prohibidos. Hola, me llamo Maya, tengo 28 años y esta historia cambió por completo mi vida. Vivo en un pequeño pueblo llamado San Lorenzo de El Escorial, donde la rutina y el silencio parecen eternos. Aquella noche, después de un día agotador lleno de responsabilidades en la librería donde trabajo, regresé a casa buscando solo paz y descanso. Pero lo que encontré fue algo que jamás podría haber anticipado, algo que desencadenó en mí una mezcla de emociones que aún me cuesta entender. La casa estaba sumida en una calma profunda cuando entré. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared, que parecía marcar el paso de un tiempo que yo deseaba olvidar. Dejé caer las llaves sobre la encimera de la cocina y me quité los zapatos, sintiendo como el cansancio me abrazaba con fuerza. Caminé por el pasillo, donde la tenue luz amarilla de la lámpara creaba sombras suaves y acogedoras. Pero entonces noté algo extraño, una luz cálida que se escapaba por debajo de la puerta de la habitación de invitados. Recordé que mi tío Ramón me había dicho que podía quedarse unos días cuando viniera a Madrid, en lugar de alojarse en un hotel como de costumbre. Su presencia en la casa siempre me provocaba sentimientos encontrados, una mezcla de cariño y algo que prefería no explorar. Me quedé quieta un momento, dudando, mordiéndome el labio inferior mientras mi mente luchaba entre la curiosidad y la inquietud. Finalmente, empujé suavemente la puerta. Lo que vi me dejó sin aliento. Ramón estaba acostado en la cama, su cuerpo largo y relajado sobre las sábanas inmaculadas. Parecía completamente en paz, con una mano cubriéndose los ojos y la respiración pausada y rítmica que confirmaba su sueño profundo. No pude evitar sonreír al verlo así, tranquilo y vulnerable. Pero mi mirada se detuvo en un detalle que no esperaba, su camisa ligeramente subida, dejando al descubierto un pedazo de su abdomen perfectamente tonificado junto al cinturón de sus vaqueros. Me quedé allí, hipnotizada, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Una parte de mí sabía que debía dar media vuelta, volver a mi habitación y dejar que él descansara en paz. Pero algo invisible me retenía, un magnetismo extraño que hacía que mis dedos ardieran por tocarlo. Sin ser completamente consciente de mis actos, me acerqué más, conteniendo la respiración mientras rodeaba con cuidado la esquina de la cama. Quizá era la suave luz que iluminaba sus facciones, acentuando su mandíbula marcada y proyectando sombras delicadas en su rostro. O tal vez era el aroma persistente de su colonia, un perfume amaderado y cálido que me envolvía como un abrazo. Lo que fuera, una oleada de deseo imprudente me empujó hacia adelante y me encontré arrodillada a su lado, con los ojos fijos en su rostro dormido, embelesada por el momento. Ramón, susurré, apenas rompiendo el silencio de la habitación. Él no reaccionó, su respiración seguía tranquila y sus labios entreabiertos dibujaban una imagen de serenidad absoluta. Mordiéndome el labio, sentí una mezcla de vacilación y anhelo atravesándome. ¿Y si se despertaba? ¿Qué pensaría si me veía allí, tan cerca? Las preguntas giraban en mi mente, pero nada logró detenerme. Con las manos temblorosas, extendí un brazo y rocé suavemente su muñeca, deleitándome en el calor de su piel contra la mía. El contacto fue ligero, casi imperceptible, pero una corriente eléctrica recorrió todo mi cuerpo. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, y el nudo en mi garganta se apretaba entre la expectación y el miedo. Observé cada mínimo movimiento, esperando que en cualquier momento sus ojos se abrieran, pero él permanecía inmerso en el sueño profundo. Animada por la quietud, deslicé mis dedos por su antebrazo, sintiendo el pulso constante bajo mi toque, un vibrar que confirmaba que estaba vivo y cerca. Un leve movimiento hizo que escapara de sus labios un susurro casi inaudible, pero no despertó. Un torbellino de emociones revoloteó dentro de mí, excitación, temor, culpa. ¿Qué estaba haciendo? Era un error, un tabú que no debía cruzar. Pero la tentación era irresistible, y me dejé llevar. Me incliné más, mis labios rozando apenas su piel, y besé delicadamente su mano, un gesto simple que parecía contener un universo de significados prohibidos. Sentí el calor de su cuerpo contra mí, el aroma de su colonia llenando mis sentidos, y mi respiración se volvió entrecortada. Volví a pronunciar su nombre, esta vez con la voz temblorosa de deseo y confusión. Cada beso subía por su brazo, dejando un rastro sutil pero ardiente que encendía mi piel. Él se movió de nuevo, un suspiro escapó de su pecho, y mi corazón se aceleró.
El miedo me invadió por un instante, pero luego su cuerpo se relajó de nuevo, y supe que el sueño seguía intacto. Exhalé, un poco más segura, y continué explorando con mis labios, subiendo hasta su hombro, hasta donde la camisa se desabotonaba dejando al descubierto la piel de su cuello y clavícula. La imagen me dejó sin aliento, y el deseo creció hasta volverse insoportable. No podía detenerme. Sin pensarlo, posé mis labios en su cuello, sintiendo el temblor de su piel bajo mi beso. Él emitió un sonido suave, casi un ronroneo, y mi cuerpo reaccionó con una mezcla de placer y miedo. Entonces, para mi sorpresa, su mano se elevó y me sujetó la nuca con una fuerza delicada pero firme. Mis ojos se abrieron de par en par, y el corazón me dio un vuelco cuando comprendí que ya no estaba dormido. Maya, murmuró con voz ronca y adormilada, pero cargada de una intensidad oscura y profunda que aceleró mis latidos. ¿Qué estaba pasando? Aún con la sorpresa clavada en mis ojos, sentí como su mano apretaba mi nuca con una mezcla de firmeza y ternura que me dejó sin aliento. Su voz ronca, aunque adormilada, llevaba un matiz que no podía ignorar, algo cargado de deseo y misterio que me hizo temblar desde la raíz del cabello hasta la punta de los pies. Maya, repitió, como si pronunciara un conjuro que desarmaba todas mis defensas. Mi corazón latía con fuerza desbocada, y una oleada de calor subió por mis mejillas, haciendo que me sintiera expuesta y vulnerable, pero también extrañamente poderosa. ¿Qué estás haciendo?, le susurré, tratando de recuperar un poco de control sobre la situación, aunque ya estaba perdida en ese torbellino de emociones. El calor de su respiración rozaba mi piel, y su mano se aferraba a mí como si temiera dejarme escapar. Quería alejarme, pedir perdón, salir corriendo de aquella habitación y fingir que nada había pasado. Pero la intensidad de su mirada me mantenía atrapada, como si un imán invisible me impidiera moverme. ¿Sabes lo que me haces?, me murmuró cerca del oído, su aliento cálido dibujando un cosquilleo que me recorrió la nuca y la espalda. No era solo una pregunta, era una declaración cargada de promesas y secretos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo cuando sus labios rozaron suavemente mi oreja, y un fuego interno comenzó a arder con más fuerza. Me sentí atrapada en un sueño del que no quería despertar, un juego peligroso donde cada contacto era una chispa que encendía el deseo. Su otra mano bajó lentamente, rodeando mi cintura para atraerme más cerca, y mi cuerpo respondió de inmediato, temblando en su abrazo. Te he querido tanto tiempo, Maya, susurró con voz quebrada. No pensé que esto pudiera pasar, pero aquí estamos. Mi mente se nubló por completo. Cada palabra, cada suspiro, cada roce me arrastraba más hacia un abismo que sabía prohibido, pero que no podía evitar explorar. Me aferré a su camisa, sintiendo el calor de su piel a través de la tela, y le devolví la mirada con una mezcla de miedo y anhelo. ¿Cómo habíamos llegado hasta ese punto? ¿Era posible que todo lo que sentía fuera real, o solo una ilusión nacida de la soledad y el cansancio? Sin esperar respuesta, él se inclinó hacia mí y sus labios encontraron los míos en un beso que me dejó sin aire. Era un beso urgente, intenso, que parecía querer fundirnos en uno solo. Mis manos se enredaron en su cuello, y el mundo alrededor desapareció, solo existíamos él y yo, atrapados en un momento suspendido entre la pasión y el peligro. Sentí como sus dedos rozaban mi piel bajo el suéter, provocando una oleada de sensaciones que me hicieron estremecer. Su tacto era a la vez delicado y decidido, explorando cada centímetro de mí con un hambre contenida que me desarmaba. Mi cuerpo, aunque lleno de dudas, respondía sin reservas, como si hubiera estado esperando esta conexión secreta toda mi vida. Dime que me quieres, me pidió entre susurros, su voz cargada de una necesidad que igualaba la mía. Solo dilo, y nada nos separará. Las palabras se me atoraron en la garganta, pero el deseo y la verdad que brotaba de mi interior me impulsaron a susurrar con sinceridad, te quiero. Su sonrisa fue un destello de triunfo y ternura, y me apretó contra sí, como si quisiera protegerme de todo el mundo. Pero en el fondo, sabía que estábamos a punto de cruzar una línea que cambiaría nuestras vidas para siempre, y que nada volvería a ser igual después de aquella noche. Mientras el reloj seguía marcando las horas en silencio, me preguntaba si aquel incendio prohibido que se había encendido entre nosotros podría apagarse alguna vez, o si, por el contrario, nos consumiría por completo. Aquella noche en San Lorenzo de El Escorial se convirtió en un torbellino de emociones que jamás habría imaginado sentir.
Aún con la respiración acelerada, traté de ordenar mis pensamientos mientras Ramón me mantenía entre sus brazos, como si quisiera protegerme del mundo exterior. El calor de su cuerpo, la intensidad de su mirada y la cercanía de sus labios creaban una atmósfera que me envolvía por completo, pero al mismo tiempo, una voz interior me recordaba que todo aquello era un terreno peligroso, un límite que no debía cruzar. Recordé cómo había llegado hasta ese momento. La rutina diaria, la monotonía, la sensación de vacío que a veces me invadía en aquel pequeño pueblo. Mi trabajo en la librería, mis tardes solitarias, y la relación distante con mi tío Ramón, que siempre había sido para mí una figura familiar, pero a la que nunca había otorgado más atención de la necesaria. Su presencia en casa era algo esporádico, casi excepcional, y siempre me había sentido cómoda manteniendo cierta distancia. Pero esa noche todo cambió. La luz cálida que salía de la habitación de invitados me había despertado una curiosidad que no supe controlar. Quizá fue el cansancio, la soledad, o tal vez algo más profundo que llevaba tiempo latente en mí. Su cuerpo relajado, la forma en que su camisa se había levantado dejando al descubierto un tramo de piel, el aroma de su colonia que aún impregnaba la habitación. Todo parecía conspirar para romper las barreras que había construido. Mientras mis dedos recorrían su piel, mientras nuestros labios se buscaban con urgencia contenida, sentí como una mezcla de deseo y culpa se enfrentaban dentro de mí. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era solo una fantasía momentánea, o había algo más que estaba a punto de despertar? La realidad parecía desvanecerse, y nos encontrábamos atrapados en un instante suspendido entre el sueño y la vigilia, entre lo prohibido y lo inevitable. Ramón, con su voz grave y susurrante, me pedía que le dijera que le quería, que confesara mis sentimientos. Y aunque la duda me invadía, no pude negar lo que mi corazón gritaba en silencio. Te quiero, le susurré, dejando que esas palabras sellaran un pacto invisible entre nosotros. Fue como si un fuego oculto se encendiera en ese momento, un fuego que amenazaba con consumirnos por completo. Sin embargo, en medio de esa pasión desbordada, una parte de mí seguía luchando contra la realidad. ¿Qué pasaría al amanecer? ¿Cómo enfrentaríamos las consecuencias de lo que estaba ocurriendo? La idea de que alguien pudiera descubrirnos, el peso del que dirán, y la conciencia de que nuestra relación era mucho más compleja de lo que podía parecer me atormentaban. Ramón parecía percibir mis dudas y, con un gesto tierno, me acarició la mejilla, buscando calmar mis temores. No estás sola, me dijo, estoy aquí contigo, y pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Sus palabras me dieron una sensación de seguridad que nunca había experimentado, pero también me hicieron comprender que estábamos a punto de embarcarnos en un camino del que no habría vuelta atrás. Mientras nos quedábamos allí, envueltos en la penumbra de la habitación, sentí como el tiempo se diluía y el mundo exterior desaparecía. Solo existíamos nosotros dos, con nuestros secretos, nuestros miedos y nuestros deseos escondidos bajo la piel. Fue un momento íntimo, intenso, que marcó el inicio de una historia que cambiaría para siempre la forma en que veía mi vida y a la persona que creía conocer también. Pero justo cuando comenzaba a sentir que podía entregarme por completo, un sonido inesperado rompió el silencio, y una sombra de duda y misterio se coló en la habitación. Algo estaba a punto de suceder, algo que nadie podría haber previsto y que pondría a prueba todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y nuestra relación. Y en ese instante, supe que la noche aún no había terminado, que la verdadera historia apenas estaba comenzando. El sonido inesperado resonó con fuerza en la habitación, como un eco que atravesaba el silencio y rompía la burbuja en la que estábamos sumidos. Mi corazón se aceleró de golpe, y el aire se volvió denso, cargado de una tensión que no sabía si era por miedo, sorpresa o pura anticipación. Ramón me miró con ojos entrecerrados, como si intentara descifrar qué había provocado ese ruido, mientras su mano apretaba con más fuerza mi cintura para no dejarme escapar. ¿Qué fue eso?, pregunté en un susurro, apenas capaz de pronunciar las palabras. No lo sé, respondió él con voz grave. Quizá alguien en la casa o algo más. La idea de que alguien pudiera estar rondando la vivienda me hizo sentir vulnerable, pero a la vez, despertó una chispa de adrenalina que me erizó la piel. San Lorenzo de El Escorial era un pueblo pequeño y tranquilo, donde los secretos no solían durar mucho, y la idea de que alguien pudiera irrumpir en aquel momento tan íntimo nos parecía casi imposible. Sin embargo, el ruido persistía, ahora más cercano,
como un paso suave que se acercaba lentamente. Ramón se levantó de la cama con rapidez, tirando de mí para que me pusiera de pie también. Su mirada, antes cargada de deseo, ahora estaba llena de alerta y preocupación. Caminó hacia la puerta con paso decidido, mientras yo me aferraba a su brazo, sintiendo como mi cuerpo temblaba por la mezcla de emociones. Abrimos la puerta con cuidado y nos asomamos al pasillo iluminado tenuemente por la luz de la lámpara del salón. Nada parecía fuera de lugar. El silencio volvía a reinar, y no había señales de nadie más en la casa. Sin embargo, el ambiente había cambiado por completo. La sensación de calma y seguridad se había esfumado, dejando un vacío lleno de incertidumbre y miedo latente. Ramón volvió la vista hacia mí, con el ceño fruncido, y sin decir palabra, cerró la puerta tras de sí. Quizás solo fue el viento, dijo intentando tranquilizarme, aunque su voz sonaba tensa. No deberíamos preocuparnos. Pero en el fondo, ambos sabíamos que algo no encajaba. Aquella noche que había empezado llena de pasión y secretos estaba tomando un giro inesperado, y la atmósfera se cargaba de un misterio que nos envolvía como una sombra invisible. Intentamos retomar la calma, y Ramón me volvió a abrazar, acercándome a él con la intención de devolvernos la sensación de seguridad que habíamos perdido. Su piel contra la mía, el calor de sus manos recorriendo mi espalda, todo parecía querer borrar la inquietud que nos había invadido. Pero yo no podía evitar sentir que algo más estaba ocurriendo, algo que no podíamos ver ni entender todavía. Mientras sus dedos deslizaban suavemente por mi cuello, noté que sus ojos se oscurecían con una mezcla de deseo y preocupación. Esa dualidad me desconcertaba, pero también me atraía, porque revelaba que detrás de la fachada segura de Ramón había un hombre vulnerable, enfrentando sus propios fantasmas. De repente, un frío recorrió mi espalda cuando recordé que no estábamos solos en aquella casa. ¿Quién o qué había provocado ese ruido extraño? ¿Sería alguien intentando interrumpirnos o un secreto oculto en las paredes de San Lorenzo que estaba a punto de salir a la luz? Ramón me besó de nuevo, esta vez con un tono más urgente, como si quisiera convencerme de que todo estaría bien. Pero yo sabía que nada sería igual después de esa noche, que el misterio que nos acechaba había comenzado a desvelarse, y que tendríamos que enfrentarlo juntos, sin importar las consecuencias. El reloj seguía marcando las horas, y el check-chack parecía resonar más fuerte que nunca, recordándonos que el tiempo corría en nuestra contra. Mientras nos aferrábamos el uno al otro, la noche se convertía en un laberinto donde el deseo, el miedo y la incertidumbre se entrelazaban, preparando el escenario para lo que estaba por venir. La noche avanzaba lentamente. Cada minuto parecía estirarse como una eternidad bajo la tenue luz de la lámpara que apenas iluminaba la habitación de invitados. Ramón y yo seguíamos pegados el uno al otro, intentando reencontrar la calma que se había esfumado con aquel misterioso ruido. Sin embargo, la inquietud se había instalado en mi pecho como una sombra que no podía disipar. Su calor me envolvía, pero la mente me traicionaba, llenándome de preguntas que no encontraba cómo responder. Decidí que debía alejarme un poco para ordenar mis pensamientos, y con una mezcla de timidez y necesidad, me aparté suavemente de él. Ramón me miró con esos ojos intensos, como si quisiera detenerme, pero mi voluntad era más fuerte. Caminé hacia la ventana para contemplar el pueblo dormido, donde solo las luces tenues de algunas casas rompían la oscuridad. La quietud de San Lorenzo parecía un contraste brutal con el torbellino de sensaciones que me invadía. Mientras miraba el paisaje, recordé cómo había llegado hasta ese punto. La relación con mi tío siempre había sido cordial, distante pero respetuosa. Sin embargo, esa noche todo se había trastocado. La línea entre lo familiar y lo prohibido se había desdibujado, y me encontraba atrapada en un juego peligroso donde cada caricia y cada palabra abrían nuevas puertas a un mundo que nunca imaginé explorar. Ramón se acercó lentamente, su sombra proyectándose sobre la pared detrás de mí. Sin decir palabra, me envolvió en un abrazo cálido que me hizo estremecer. Sus manos, firmes pero delicadas, recorrieron mi espalda mientras sus labios rozaban mi mejilla con ternura. Sentí que, a pesar de la tormenta interna, había un refugio en su presencia, aunque ese refugio estuviera construido sobre cimientos frágiles y prohibidos. Maya, susurró con voz baja, sé que esto es complicado, pero no quiero perderte. No quiero que esto se acabe aquí. Su confesión me golpeó con fuerza.
No era solo un deseo pasajero ni una locura momentánea. Había algo real y profundo entre nosotros, un vínculo que desafiaba las normas y la lógica. Pero también sabía que ese vínculo venía acompañado de riesgos, de secretos que podrían destruirnos si salían a la luz. Intenté responder, pero las palabras se me atragantaron. En lugar de eso, le abracé con fuerza, dejando que nuestras respiraciones se unieran en un ritmo compartido. La sensación de proximidad, el latido conjunto de nuestros corazones, era a la vez reconfortante y aterradora. De repente, un susurro proveniente del pasillo interrumpió nuestra intimidad. Ambos nos tensamos al instante, girando la cabeza hacia la puerta. El eco de un paso ligero, casi inaudible, nos obligó a separarnos y mirar con cautela. El silencio volvió a caer, pero la sensación de ser observados permanecía, como un hilo invisible que nos ataba a una amenaza desconocida. Ramón se acercó a la puerta y, con cuidado, abrió un poco para echar un vistazo. No había nadie. Solo el vacío y la penumbra del pasillo. Cerró la puerta lentamente, intentando no hacer ruido, y volvió hacia mí con una expresión mezcla de preocupación y determinación. No sé qué está pasando, pero no voy a dejar que nada nos separe, me dijo con firmeza. Asentí, aunque una parte de mí temía que esa noche marcaría el principio de un camino oscuro y complicado. La mezcla de pasión, miedo y misterio nos envolvía, y sabía que la decisión de seguir adelante no sería fácil ni exenta de consecuencias. Nos miramos, buscando en los ojos del otro la fuerza para enfrentar lo que viniera. La noche era larga, y el futuro incierto, pero en ese instante, solo existíamos nosotros dos, luchando contra las sombras que amenazaban con devorarnos. Todavía abrazada a Ramón, sentí como la realidad se desdoblaba en una mezcla confusa de sensaciones que no sabía cómo interpretar. Mi mente daba vueltas, incapaz de asimilar todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. La intensidad de aquella noche, el roce de su piel, sus susurros cargados de promesas y, sobre todo, la sombra de misterio que se había instalado en nuestra casa, me hacían cuestionar cada pensamiento y cada deseo. Me senté en el borde de la cama, intentando calmar el torbellino que me invadía. Ramón se quedó a mi lado, en silencio, observándome con una mezcla de preocupación y ternura que me hizo sentir segura pese al caos interno. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, no podía evitar preguntarme cómo habríamos llegado a ese punto, y sobre todo, cómo podríamos salir de él sin que todo se derrumbara. Recordé las palabras que él había susurrado, aquella confesión inesperada, te he querido tanto tiempo. Aquella frase resonaba en mi cabeza como un eco persistente, y me hacía pensar en todo lo que habíamos callado hasta entonces. ¿Cuántas veces había sentido lo mismo y nunca se había atrevido a decírmelo? Y yo, en mi ignorancia, ¿había pasado al lado de un amor oculto sin darme cuenta? Pero junto a la dulzura de sus palabras, apareció el peso de la realidad. Sabía que lo que estábamos haciendo era peligroso, que la sociedad a nuestro alrededor no entendería, que las miradas y los juicios caerían sobre nosotros con dureza. El miedo a ser descubiertos, a perderlo todo, me oprimía el pecho, y me preguntaba si el deseo valía tanto riesgo. Mientras mis pensamientos giraban en espiral, sentí la mano de Ramón deslizarse suavemente por mi mejilla. Sus ojos buscaban los míos, como queriendo transmitir una seguridad que yo no lograba encontrar en mí misma. Maya, no sé cómo terminará esto, pero sé que ahora mismo eres lo más importante para mí, dijo con voz firme pero suave. Sus palabras me desarmaron y, por un instante, todo el miedo se disipó, reemplazado por una esperanza frágil pero real. Me apoyé en su pecho, sintiendo el latido constante y fuerte que parecía sincronizarse con el mío. En ese instante, creí que, a pesar de todo, podríamos encontrar el camino juntos. Pero entonces, un ruido seco proveniente de la puerta del pasillo volvió a romper la calma. Esta vez, el sonido era más claro, como si alguien estuviera manipulando la cerradura o quizás intentando forzar la entrada. Mi corazón se aceleró y me aparté ligeramente de Ramón, con miedo y alerta. Él se levantó rápidamente y se dirigió a la puerta, con una mezcla de determinación y preocupación en el rostro. «Quédate aquí», me pidió en un susurro. Yo asentí, incapaz de articular palabra, mientras lo veía abrir la puerta con cuidado para descubrir qué o quién estaba allí. La tensión se cortaba en el aire como un cuchillo.
Cada segundo parecía una eternidad mientras Ramón inspeccionaba el pasillo vacío. Finalmente, volvió hacia mí con el ceño fruncido y una expresión que no supe interpretar del todo. No hay nadie, pero siento que esto apenas comienza, murmuró. Me quedé temblando, con la sensación de que algo oscuro nos acechaba, algo que trascendía nuestro propio deseo y que podría cambiarlo todo para siempre. En ese momento, comprendí que aquella noche no solo había revelado secretos prohibidos, sino que también había abierto una puerta hacia un peligro invisible, una amenaza que nos uniría o nos destruiría. Y yo no sabía cuál de las dos cosas ocurriría. Nunca imaginé que la noche daría un giro aún más inesperado. Justo cuando creía que la tensión y el misterio habían alcanzado su punto máximo, la realidad me golpeó con una fuerza brutal que me dejó sin aliento. Ramón estaba de pie junto a la puerta del pasillo, sus ojos oscuros escrutando la penumbra, cuando un susurro sutil y casi imperceptible me hizo girar la cabeza. No venía de fuera, sino de dentro de la casa, un sonido que no debería estar allí. Mis sentidos se agudizaron y un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si las paredes mismas guardaran secretos que ahora empezaban a revelarse. De repente, una sombra apareció al final del corredor, una figura que se movía con cautela y que parecía buscar algo o a alguien. Mi corazón se encogió, y sin pensarlo, tomé la mano de Ramón con fuerza. ¿Quién es?, pregunté con voz entrecortada. Él no respondió, solo me apretó la mano con más fuerza y avanzó hacia la sombra con pasos decididos. A medida que se acercaba, pude distinguir mejor la figura. Era una mujer, alta, con el cabello oscuro recogido en un moño, y una expresión que mezclaba sorpresa y temor. No era alguien que esperábamos encontrar allí. La mujer alzó la vista y nos miró fijamente, sus ojos llenos de una intensidad que me hizo sentir desnuda. No deberían estar aquí, dijo con voz firme pero temblorosa. Esto no es un lugar para vosotros. Ramón frunció el ceño, confundido y a la vez alerta. ¿Quién eres? ¿Qué haces en esta casa?, preguntó con voz dura. Ella respiró hondo y, con un tono que parecía mezclar desafío y advertencia, respondió, me llamo Elisa. He venido porque hay cosas que deben salir a la luz, secretos que llevan años enterrados y que ahora amenazan con destruirlo todo. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Algo en sus palabras resonaba con una verdad oscura que nadie quería enfrentar. La atmósfera se cargó de un aire casi eléctrico, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Sentí que mi piel se erizaba y que el deseo y la curiosidad se mezclaban con el miedo más profundo. Ramón me miró, buscando en mis ojos una señal, una respuesta a lo que todo aquello significaba. Pero yo estaba perdida, atrapada en una maraña de emociones que no comprendía del todo. Elisa dio un paso adelante, su mirada fija en nosotros. Esta casa guarda más que recuerdos y susurros. Hay cosas que ni siquiera Ramón conoce, y que ahora están despertando. Mi mente intentaba procesar cada palabra, cada gesto. ¿Qué secretos ocultaba aquella mujer? ¿Qué verdad tan oscura estaba a punto de salir a la luz? Y, sobre todo, ¿cómo afectaría todo eso a lo que Ramón y yo habíamos empezado a construir? La noche se había tornado en un escenario de misterio y peligro, donde cada sombra parecía esconder una amenaza, y cada palabra podía cambiarlo todo. Mientras Elisa hablaba, sentí que me encontraba en el centro de una historia mucho más grande que nosotros, una historia que podría rompernos o unirnos para siempre. Y en ese momento, supe que la noche estaba lejos de terminar, que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que nada volvería a ser igual después de aquel encuentro inesperado. La presencia de Elisa en nuestra casa era como un viento helado que atravesaba cada rincón, desvelando secretos que creía enterrados para siempre. Su mirada penetrante reflejaba una mezcla de determinación y dolor, como si llevara años cargando con un peso que ahora necesitaba compartir. Ramón y yo permanecíamos paralizados, atrapados entre la incredulidad y la necesidad de entender qué misterio nos había alcanzado. ¿Qué secretos?, preguntó Ramón con voz firme, aunque sus ojos delataban una preocupación creciente. ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que no sé? Elisa suspiró profundamente, y por un instante pareció dudar, como si revelar aquello fuera una condena para todos. Finalmente, su voz se volvió más baja, casi un susurro que parecía resonar en las paredes de la casa. Esta casa, la tuya,
Ramón, fue testigo de cosas que van más allá de lo que imaginas. No solo guarda recuerdos familiares, sino también una historia oculta, un pasado oscuro que involucra a personas que creía cercanas. Secretos que pueden destruirlo todo si salen a la luz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y me aferré a la mano de Ramón sin poder evitarlo. La atmósfera se volvió densa, casi sofocante, y una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. ¿Qué podía ser tan grave para que Elisa pareciera de esa forma, tan decidida y temerosa a la vez? ¿Por qué vienes ahora?, pregunté con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ella me miró directamente, y sus ojos brillaron con una intensidad casi dolorosa. Porque lo que estaba oculto está despertando. Algo o alguien quiere que todo salga a la luz, y no podemos permitir que eso suceda sin estar preparados. Lo que está en juego no es solo tu relación, Maya, ni siquiera solo la familia de Ramón. Es algo mucho más grande. Ramón frunció el ceño, intentando asimilar cada palabra. Después de un momento de silencio, preguntó con voz dura. ¿Y qué esperas que hagamos? ¿Cómo podemos enfrentarlo? Elisa dio un paso adelante, y su expresión se suavizó, mostrando un destello de esperanza a pesar de la gravedad de la situación. Juntos. Solo si están unidos podrán sobrevivir a lo que viene. Pero deben ser cautelosos, porque no todos en este pueblo desean que la verdad salga a la luz. Y algunos están dispuestos a cualquier cosa para mantener el secreto enterrado. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Ramón me miró con una mezcla de miedo y determinación, y yo sentí que el mundo que conocía se desmoronaba ante mis ojos. La pasión y el deseo que nos habían unido aquella noche se enfrentaban ahora a una realidad mucho más compleja y peligrosa. Elisa se acercó a mí y, con voz suave, añadió. Maya, debes prepararte. Lo que comenzó como una noche de secretos y deseos es solo el comienzo. La verdad que está por revelarse cambiará para siempre todo lo que creía saber. Mientras sus palabras resonaban en la habitación, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La historia que había empezado con una chispa de pasión y complicidad se había transformado en un juego de sombras, misterios y peligros invisibles que nos acechaban sin descanso. Y supe, con una certeza que no podía negar, que aquella noche no solo marcaría el inicio de un amor prohibido, sino también el comienzo de una batalla que pondría a prueba nuestras fuerzas, nuestra lealtad y nuestra capacidad para sobrevivir juntos en medio de la oscuridad. La atmósfera en la habitación se volvió irrespirable, cargada con una intensidad que parecía disolver cualquier rastro de tranquilidad que habíamos tenido esa noche. Las palabras de Elisa resonaban en mi mente como un eco persistente, cada una más pesada que la anterior, mientras mi corazón latía con fuerza, atrapado entre el miedo y una extraña fascinación. Sentí que estábamos en el epicentro de una tormenta que había comenzado con un simple roce y ahora amenazaba con arrastrarnos sin piedad. La pasión que minutos antes nos había envuelto se transformó en un fuego mucho más peligroso, un incendio que no solo consumía nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes y nuestras almas. Ramón me miraba con ojos que parecían querer atravesar mi piel, buscando respuestas que ni yo misma tenía. La sombra de duda se extendía en su rostro, y a su lado, Elisa mantenía una postura firme, como una guardiana de secretos demasiado grandes para ser revelados fácilmente. No podemos ignorar lo que está pasando, dijo él con voz tensa. Pero tampoco podemos dejar que esto nos destruya. Sus palabras me dieron un impulso, una chispa de valentía en medio del caos. Me acerqué a Ramón y entrelazamos nuestras manos, buscando en ese contacto un refugio, una fuerza compartida para enfrentar lo que viniera. Pero en el fondo, sabía que estábamos al borde de un abismo, y que cualquier paso en falso podría hacer que cayéramos sin retorno. Elisa se acercó un poco más, sus ojos brillando con una mezcla de advertencia y esperanza. Lo que os espera es más grande que vosotros, dijo con solemnidad. Hay fuerzas en juego que no podéis controlar, y enemigos que se ocultan en las sombras, dispuestos a destruirlo todo para proteger sus secretos. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí como mi cuerpo se tensaba, consciente de que estábamos entrando en un juego mortal. Pero, a pesar del miedo, una parte de mí se negaba a rendirse, a dejar que la oscuridad ganara. Ramón se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi oído en un susurro cargado de promesas y determinación.
No importa lo que venga, Maya. Estoy contigo. Hasta el final. Aquellas palabras fueron como un faro en la tormenta, una luz que me sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Pero la realidad era que lo que nos esperaba no sería fácil ni amable. La pasión y el deseo que nos habían unido eran solo el preludio de un enfrentamiento mucho más profundo, un combate entre la luz y la oscuridad que definiría nuestro destino. Mientras la noche se hacía más profunda, sentí que el tiempo se comprimía, que cada segundo estaba cargado de una urgencia que no podíamos ignorar. El secreto que había estado oculto durante años comenzaba a despertar, y con él, una marea imparable que nos arrastraría hacia un futuro incierto, lleno de peligros y revelaciones. En ese momento, supe que la historia que había empezado con un simple beso se había transformado en una batalla épica, una lucha por sobrevivir, amar y encontrar la verdad en medio del caos. Y no había marcha atrás. La noche, con todos sus misterios y sombras, nos tenía atrapados, y estábamos a punto de descubrir hasta dónde éramos capaces de llegar. El amanecer comenzó a asomar tímidamente por las ventanas de la habitación, tiñendo todo con un tono dorado que contrastaba con la oscuridad que aún nos envolvía por dentro. Ramón y yo estábamos sentados en la cama, entrelazados, intentando asimilar la avalancha de emociones que nos había arrastrado durante la noche. Sin embargo, a pesar de la calma aparente, una tormenta interna seguía rugiendo en mi pecho, una mezcla de pasión, miedo y una incertidumbre que me devoraba por dentro. Elisa permanecía en un rincón, vigilante, como si la sombra de aquello que había revelado no la dejara descansar ni un instante. Sus ojos se perdían en la distancia, y su presencia era un recordatorio constante de que nuestra historia estaba lejos de terminar. Aquello que había comenzado como un juego prohibido entre dos personas destinadas a quererse, ahora se había convertido en un enigma oscuro, un laberinto sin salida donde cada paso parecía acercarnos más al abismo. Maya, susurró Ramón, tomando mi rostro entre sus manos. No sé qué nos espera, pero sí sé que no puedo imaginar seguir adelante sin ti. Sus palabras me hicieron temblar, y en ese instante entendí que, a pesar de los secretos, las sombras y los peligros, había algo irrompible entre nosotros. Un lazo que trascendía el miedo y el juicio, una fuerza que nos empujaba a enfrentarlo todo juntos. Pero justo cuando pensé que podríamos encontrar un respiro, un susurro lejano llegó a mis oídos, un sonido que me puso en alerta. Era una voz, apenas audible, pero cargada de una amenaza velada que hacía temblar el aire. Algo o alguien nos estaba observando, acechando en la penumbra, esperando el momento preciso para actuar. Mi corazón se aceleró, y sin pensar, me aferré con fuerza a Ramón, buscando en su abrazo la seguridad que necesitaba para no sucumbir al miedo. Él me estrechó contra sí, sus ojos oscuros llenos de una determinación feroz. Lo que sea que venga, dijo con voz baja, lo enfrentaremos juntos. No dejaré que nada ni nadie nos destruya. Sentí que esa promesa era un ancla en medio del caos, una luz que brillaba con fuerza en la oscuridad más profunda. Pero también comprendí que nuestra batalla apenas comenzaba, y que el precio de nuestro amor prohibido sería alto y peligroso. Mientras la primera luz del día se filtraba por las cortinas, una pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. ¿Qué secretos más oscuros ocultaba la casa? ¿Y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger lo que habíamos encontrado el uno en el otro? La historia que había comenzado con un susurro y un beso se transformaba ahora en un enigma lleno de pasiones, traiciones y misterios que solo el tiempo revelaría. Y en el fondo, una certeza ardía en mi interior, no importa lo que ocurriera, no dejaría que nadie ni nada rompiera el vínculo que nos unía. Porque a veces, el amor más prohibido es también el más verdadero, y en ese fuego oscuro y peligroso, encontré una parte de mí que jamás pensé descubrir. La batalla estaba por comenzar, y estábamos listos para enfrentarnos a lo que fuera, juntos, hasta el final.